Señoras y señores, le damos la bienvenida al profesor Aníbal Gotelli. Qué gusto, Aníbal, buenas tardes. Estamos muy contentos de recibirlo y mire, como parte de esta alegría, de esta festividad que es para mí, yo tengo acá una escarapela. Dígame usted, ¿escarapela siempre o escarapela en determinadas ocasiones? Bueno, primero y antes que nada, Sí, dígame. muy argentina, que es la siguiente. Por lo general se cree que la escarapela es un símbolo nacional. Uno abre en plataformas oficiales, abre páginas web oficiales, nacionales, de gobernaciones, de municipios, y dice, los símbolos de la nación argentina son y la escarapela. Bueno, primero y antes que nada, no está en la normativa de símbolos. Claro. Hay un decreto 10.302 del año 44 que establece que los símbolos son el himno, la bandera y el escudo. Claro. Y no menciona la escarapela. Es decir, que la escarapela es un distintivo de Júpiter. Por lo cual, cada vez que uno esté feliz de ser argentino, puede usar la escarapela. No hay ningún problema, no hay ninguna prohibición, ni tampoco hay ninguna reglamentación que nos diga de qué manera usarla. Claro. ¿Sos feliz de ser argentino? ¿Estás feliz de ser argentina? Ponete la escarapela. Qué importante. Aníbal, ahora, supongamos que estamos en el 20 de junio, el 11 de septiembre, que son conmemoraciones. ¿Se suprime el uso de escarapela porque es una conmemoración, no? La verdad, nuestro país tiene otra particularidad. Hoy vamos a descubrir a lo mejor muchas particularidades con tu pregunta. Bienvenido sea. Lo cierto es que muchas de nuestras fechas patrias, salvo 9 de julio, 25 de mayo, que son de alegría, de gozo, de felicidad, de ser libres, etcétera, todas las demás son conmemoraciones, como vos decís, de muerte de prócer. El 20 de junio vos celebrás la bandera, pero conmemorás la muerte de Belgrano. Claro. Y así podríamos, pero decirlo en todas, creo que en casi todas las demás fechas que nosotros conmemoramos. Bueno, en realidad no hay júbilo en la muerte, es muerte de prócer, pero lo ilógico es que los argentinos tengamos la celebración el día de la muerte. ¿Será porque no molestaron más en su momento? Viste que mientras vivís en la Argentina siempre sos discutido. Claro. Y bueno, a ellos les habrá pasado lo mismo, de hecho les pasó lo mismo, San Martín murió exiliado, Sarmiento, tantos, ¿no? Pero bueno, en realidad no tendríamos que llevar escarapela en muerte de prócer por la cuestión de que ninguno va al velatorio de ningún pariente con escarapela. Nunca se te ocurriría ponerte la escarapela para irte a una casa velatoria. Pero lamentablemente algún cortocircuito oficial viene habiendo en nuestro país desde hace 100 y pico de años, y las conmemoraciones de muerte son fechas también gozosas para la bandera, el Día del Maestro, bueno, un montón que podríamos. Claro. Qué importante. Trascendiendo esto del no símbolo o de pronto del distintivo, como bien lo indica usted, me gustaría preguntarle por el himno, porque el himno usted nos explicó en una de las reuniones que tuvimos, en una de las capacitaciones, respecto de la ley de vigencia, respecto del acortar la letra del himno, ¿no es cierto?, porque era sumamente extenso. ¿Y qué pasa con el himno en las canchas? Porque de pronto vemos la selección argentina, se canta solamente una letra O infinita, que a mí en lo particular me parece una falta de respeto a nuestra insignia nacional, ¿no? Sí, se canta generalmente en los eventos deportivos, en las canchas, sobre todo de fútbol. Es parte de la obertura, ¿no? Y mucha gente piensa, y sobre todo nuevas generaciones, piensan que con eso ya cumpliste con el himno. No, el himno tiene una partitura aprobada, tiene que cantarse tal cual, porque además nuestro himno fue oficializado para ser cantado por los asistentes, es decir, que tenés que llegar a la parte de la letra. Claro. Lo cierto es que tiene una obertura muy larga. ¿Molesta la obertura? Todo decreto puede ser cambiado por un decreto, toda ley puede ser cambiado por otra ley, sacale la obertura oficialmente. Pero mientras esté, tenemos que respetar la obertura y después cantar la letra, que ya bastante fue reducida, porque duraba minutos y minutos y minutos. El original, allá de Vicente López y Planes y Blas Parera, era interminable, ¿no?
pero bueno, se llegó a este acuerdo en el año 44, lo respetamos de esa manera, pero tenemos que cantar la letra tal cual es. Y atención con otras versiones, tenemos la versión de Charly García, la cumbia villera, la cumbia gay, la cumbia no sé qué, está todo lindo y para bailar, esas músicas están todas buenas. Pero no nos metamos con el himno tiene una partitura aprobada, una letra aprobada y no podemos hacer cambios. O sea, Charly García, que para mí es un genio irrepetible, es único, es maravilloso, bueno, que deje el himno no hace falta que lo toque, esa versión no sirve, pero ¿por qué no sirve? No porque sea de Charly García, no, es porque no la podemos cantar todos, no sabemos cómo sigue ni para dónde dispara, entonces no nos sirve como himno. Además, una cosa, por ahí hay un dicho popular en la Argentina, nadie va preso, se decía hace algunos años, pero el uso de las insignias, de los símbolos nacionales, como el caso del himno, está penalizado, ¿no es cierto? Sí, exacto. El mal uso en tal caso. El mal uso, se llama técnicamente y legalmente el ultraje a los símbolos nacionales y provinciales, atención, claro. Las argentinas, y provinciales, está protegido por el artículo 222 del Código Penal, que siempre recomiendo leer nuestras normativas, pero bueno, en este caso el ultraje está penalizado por una pena de 1 a 4 años de prisión. Así que atención, porque, bueno, lo que pasa es que el argentino también es muy jarabe de pico. Se queja y no acciona. Pero a lo mejor alguno puede accionar, claro, y se lleva a la justicia el tema del ultraje. Sí, mire, acá algo que pasó en una escuela que visité hace muy poco, que me tocó ver sorpresivamente a la bandera de la provincia de Entre Ríos, la bandera de la ciudad y la bandera argentina. ¿Se da en situaciones este cambio de ceremonial? ¿Es correcta esa forma? Sí, en realidad nosotros, como república que somos, república federal, etcétera, lo que ya sabemos todos, órdenes, nación, provincia y municipio. Es decir, que pueden coexistir perfectamente los tres símbolos. Lo único que hay que hacer es colocarlos correctamente, y si no va a ser al revés. Claro. Siempre hay que mirar los símbolos desde la propia bandera. Y si hay que descorrerlos del centro, los llevamos a la derecha, colocamos en la extrema derecha la bandera nacional, después la provincial y después la municipal. Así estarían absolutamente correctos. Tal cual. Profesor, bueno, yo la verdad que estoy emocionado de tenerlo acá porque es alguien que ha recorrido muchísimo el mundo. Le agradezco al director de 4K Radio Streaming por permitirnos esta conexión y además por esto que es un privilegio, las redes sociales en beneficio del aprendizaje, ¿no es cierto? Mire, algo que me interesa que la gente conozca es que usted ha trabajado con grandes autoridades, con presidentes de distintas naciones. ¿Por qué no nos cuenta un poco de su recorrido en ese aspecto? Bueno, la verdad que son 40 años de ejercicio profesional, es mucho tiempo, han sido muchas funciones públicas y eso me llevó, como vos bien decís, a tener que tratar, recibir, atender, acompañar a numerosas personalidades, tanto en nuestro país como en el extranjero, ¿no? Y eso ha sido una de las marcas de mi profesión, es lo que te deja el ejercicio de la logística protocolar, ¿no? De esta profesión que comúnmente se la llama ceremonial y protocolo, pero es logística protocolar, y nosotros lo que hacemos es reunirnos con esos personajes. Bueno, qué sé yo, te podría contar muchas experiencias, la reina Beatriz de Holanda, Máxima, el Dalai Lama, te doy así, ¿no? De un extremo al otro. Claro. El Papa Francisco, Fidel Castro, que ahora tiene mala prensa en Argentina por los momentos políticos y qué sé yo, pero también era una personalidad de la historia y me tocó tener que estar con él o coordinar actos con su protocolo en la ciudad de Buenos Aires también. En mi profesión me ha llevado, no sé, a la China, a Moscú, a Polonia, al África, ¿no? Vengo de 2 viajes a Angola. Y la verdad fue todo maravilloso, ¿no? Profesor, hay algo que me interesa mucho de este aspecto. Uno se desvincula del sentimiento ideológico del pensamiento porque la tarea profesional debe ser cumplida a rigor de ley, ¿no es cierto?
Es tal cual, tal cual. No crean los que me escuchan y me ven que yo no tengo ideología política. La tengo absolutamente, he escrito sobre eso, me han visto actuar políticamente. O sea, no hay duda que uno tiene. Pero evidentemente algo viene hecho porque he trabajado para la Alianza, he trabajado para el macrismo, he trabajado para el peronismo, he trabajado... ¿Por qué? Porque cuando se necesita cierto ejercicio profesional, vos tenés que llamar a los que más saben, a los mejores, a los profesionales. Ojo, me pasa a mí como le pasa también a otros profesionales que tienen mucha trayectoria en nuestro país, que están ejerciendo cargos todavía. Y bueno, en realidad vos tenés que abstraerte en ese momento. La abstracción es fundamental. Es fundamental. Sí, señor. Y como parte de esta experiencia, muchas de ellas que las estamos viendo en la pantalla han quedado registradas en algunos de sus libros, el ceremonial municipal, el ceremonial generativo. Es muy importante compartir nuestras experiencias, ¿no es cierto? Sobre todo pensando en la formación del futuro liderazgo, ¿no? La verdad, mirá, lo que a nosotros nos falla, desgraciadamente, es la formación de líderes, la formación de los liderazgos. En realidad, un líder no solamente es una persona que se destaca, que se forma de una manera determinada, sino además que marca un rumbo, que planifica, que organiza. Nosotros necesitamos planificar más las acciones. Y eso es lo que tratamos, o trato al menos yo de hacer entender desde hace muchísimos años. Por eso recorro el país y el exterior del país, y ustedes ven la convocatoria que yo pueda tener, pero realmente son muchos años de hacer entender que el liderazgo que uno enseña, este liderazgo organizativo, es fundamental. Hay que aprender a ser organizados, porque la gente se preocupa mucho en ser ordenados, pero no hay que confundirse, porque el loco más loco, a veces al borde de su trastorno obsesivo compulsivo, es ordenado. Pero lo que hay que ser es organizado, hay que saber organizar, hay que saber planificar, fijarse un objetivo, una finalidad, un motivo para organizar. No, eso es lo que yo trato de hacer entender en estas charlas o en estas capacitaciones que doy. Totalmente. Profesor, hay dos cuestiones que le voy a preguntar antes de pasar algunas cositas que me dejó la gente que sabía que usted iba a estar acá. Por un lado, esta cuestión de lo organizativo, ¿no es cierto? Es un desafío cuando viene gente de otras lenguas. ¿Es importante para el ceremonial, el protocolo, saber idiomas, o de pronto trabajamos en conjunto con la gente que viene a ser de traductores? Mira, nosotros tenemos excelentes traductores. La presidencia, por ejemplo, la Cancillería tiene traductores de larguísima trayectoria que no cambian con el gobierno, porque es un trabajo de mucha especialización que lleva muchos años el perfeccionamiento. Pero bueno, hay dos cosas que alguien cuando organiza con extranjeros tiene que saber. De alguna manera tiene que conocer la cultura de la persona que recibe. Es fundamental estudiar la cultura de la persona que viene. Es más, cuando uno recibe a cualquiera, aunque sea de la propia cultura, pero de otra provincia, uno tiene que estudiar de dónde viene la cultura, la historia de esa provincia. Bueno, imagínate con un país o con una cultura totalmente diferente, ¿no? Eso lo tratamos de hacer todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y fíjense ustedes que también es importante saber idiomas. Es fundamental saber idiomas. ¿Por qué? Porque amén del traductor o del intérprete que vos tengas, lo cierto es que podés captar a veces esas charlas muy de oreja a oreja que se hacen entre ellos, sin la locución oficial, y vos podés adelantarte algo que estén necesitando, que estén queriendo ver y no se lo estamos mostrando, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, mirá, te voy a decir algo muy rápido, les voy a contar algo muy rápido, muy tonto, muy gracioso, pero bueno, venían dos chinos hace muchísimo, una delegación china, no importa, pero dos chinos, se abría el ascensor, viste que ellos son muy... y una chica los mandaba a mi piso, que era el piso donde se hacía el acto, y los chinos volvían a bajar y volvían a subir, y así tuvieron varios viajes. Lo que querían esos chinos era un baño.
Y los pobres chinos subían y bajaban y habrán estado minutos y minutos subiendo en el ascensor, porque la chica los volvía a meter dentro del ascensor y me los mandaba de vuelta, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, más o menos, en inglés, como a veces ellos hablan medio champurreado algunos, bueno, le pregunté qué querían y decían que queremos un baño antes de entrar al acto. Claro. Bueno, por eso, atención, que si no sabes idioma, mejor que te acompañe el intérprete, pero siempre es mejor saberlo, ¿eh? Y atención, yo recomiendo 2 idiomas que van a ser muy importantes a futuro. Atención, estudien árabe y estudien chino. Son 1.500 millones de personas los chinos necesitando mercados y territorios y bueno, hay que aprender chino para poder negociar en el futuro y para poder trabajar. Atención, las generaciones de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos. Qué bueno. Profesor, mire, hay muchos docentes que nos iban a estar escuchando hoy, especialmente por detalles de actos, ¿no es cierto? Bueno, recién hicimos referencia a los símbolos, a los distintivos, pero hay una inquietud que tienen los docentes a la hora de pronto la parte ceremonial de cada acto, que tiene que ver con el aplauso o no aplauso al paso de bandera. ¿Qué es lo que indica usted como ceremonial o la normativa en tal caso? Bueno, no hay ninguna norma que prohíba el aplauso a la salida, porque a la entrada todo el mundo aplaude, listo, no hay problema. El problema, el trauma, otro de los traumas argentinos con los símbolos, es el aplauso cuando la bandera se retira. Los reglamentos no dicen retiro de bandera por lo general. Dicen que la bandera se aplaudirá al paso, y una bandera pasa para entrar y pasa para salir. Claro. Entonces se puede aplaudir en las 2 ocasiones, a la entrada y a la salida, sin ningún problema. Muy bien, atención maestras. El aplauso es a paso de bandera. Y la otra cosa que me preguntó uno de los estudiantes, porque yo estuve hablando de alguno de sus seminarios con mis alumnos y preguntaban, por ejemplo, ¿qué es la cuja? ¿No es cierto? Yo hice mi explicación, pero ya que estamos en un medio, está bueno que la gente lo aprenda de usted, que es el profesional. Bueno, ese es un elemento que llevan los abanderados, ¿no? Que llevan la bandera de ceremonia, y llevan también algo en el pecho, una cinta argentina gruesa que se llama tahalí o talí, con H aspirada si lo decimos con pronunciación árabe, y si no, tahalí con H muda, como en nuestro idioma, y termina en una especie de cubilete de dados también de colores argentinos, que esa es la cuja precisamente, y ahí es donde el abanderado o la abanderada suben la bandera cuando llega el himno, una bendición, etcétera, que son muchas, ¿no? Los supuestos, son varios, que uno puede tener para subir la bandera a la cuja. Así que cuando quien lleva o la docente que lleva el acto diga, señores abanderados, banderas a la cuja, bueno, suban la bandera y colóquenla en esa especie de cubilete de dados de colores argentinos que lleva en la bandera. Qué bueno, qué importante todo lo que aprendemos y queremos invitarlo porque usted da sus seminarios y da sus charlas no solamente de manera virtual, sino también presencial en distintos lugares. Así que por ahí de pronto me gustaría que usted nos indique las formas de contacto para que la gente pueda estar al tanto y recibir de su instrucción, que es muy valiosa. Mientras tanto, yo lo pongo a usted al tanto de los mensajes que recibimos. Bueno, cómo no. Bueno, les cuento, maneras de encontrarme muy fácil, 2 mucho más fáciles todavía. SIDEC Argentina, @SIDEC en Instagram, que es nuestro Instagram institucional, y si no el mío, @Aníbal Gotelli, una T y doble L, como digo siempre desde muy chico, una T y doble L. Bueno, ahí me van a encontrar. Yo tengo un sistema de preguntas y respuestas, periódicamente voy respondiendo todas las preguntas que recibo. Les cuento que recibo entre 30 y más de 40 preguntas por día, para contestar sobre símbolos, sobre ubicación, sobre liderazgo organizativo, sobre autoliderazgo profesional y personal. Es decir, la verdad son 2 canales de comunicación. Si no, nuestra página web www.sidecargentina.com, ahí es nuestra página web. Pero así me pueden encontrar. Si no, en Instagram me siguen, no se olviden de seguirme, y ahí tranquilamente me hacen las preguntas que quieran. Sí, señor. Mire, usted sabrá responder mejor que yo, pero acá la pregunta dice, ¿es verdad
que una vez se le escapó un presidente? Ay, Dios mío, sí. No es que se escapó en sí mismo, pero yo, entre los cargos que tuve, fui jefe de protocolo del doctor de la Rúa, y estábamos en la inauguración de un subte, de una estación de subterráneo que había empezado durante la gestión de él, la obra, porque había sido jefe de gobierno, todos ustedes se acuerdan, y después, bueno, en presidencia quiso irla a inaugurar esta estación. Bueno, fuimos, hicimos el acto, etcétera. Hacemos el acto de inauguración y el acto incluía hacer una estación, de una estación a otra, un solo tramo, con el presidente, el jefe de gobierno, etcétera. En ese momento la vicejefa de gobierno, que era la licenciada Figueras, me acuerdo. Bueno, ¿qué pasó? Le avisan al presidente que se había muerto un íntimo amigo. Entonces el presidente me dice, mi auto. Bueno, él hablaba bastante poquito, una personalidad rara. Bueno, mi auto. Los autos ya lo habíamos mandado a la estación siguiente. ¿Por qué? Porque tenía que bajarse en la otra estación, claro, haciendo un pequeño tramo de una estación a la otra, inaugural. Bueno, la cosa es que no tuvimos los autos a tiempo para que vuelvan de donde los habíamos mandado, y paró un taxi, y ahí se metió en el taxi el decán militar, y con él Cecilia Figueras, y se fueron al velatorio del amigo del presidente. Pero sí, la verdad se me escapó así, llamando un taxi, paró la mano así y se fue. Increíble, cosas increíbles. Mire, tengo una pregunta por acá de Patricia que dice, hay mucho ruido respecto de los, ¿qué dice? De los funcionarios. Mire, le voy a traducir la pregunta porque ya sé a dónde va. Los diputados, los senadores de la República del Paraguay estuvieron muy quisquillosos respecto del presidente nuestro de la República, leyendo sus discursos, que un presidente de Argentina sobre todo tiene la condición de ser buen orador. En este caso le sorprendió Milei leyendo con un papel al frente. ¿Es más correcto la lectura de un discurso escrito o un parlamento espontáneo? El liderazgo es muy amplio, y uno de las pautas que vos tenés que afianzar si querés ser un verdadero líder es el liderazgo oral. Cimentar tu autoridad oratoria. Es decir, una persona, digamos, construye mejor su autoridad oratoria si no lee, si todos los pensamientos que expresa vienen de su convicción y de su memoria. Si yo todo lo que te estoy diciendo a vos te lo diría tomando esta carpeta y diciendo, la logística organizativa es tremenda porque nos ayuda, llega un momento que decís, bueno, vamos a un corte y me sacan del aire, no hay duda, ¿no? Bueno, el problema es que la lectura, si vas a leer, porque ojo, nadie te dice que no leas, vos estás leyendo, pero ¿cómo la lees el mensaje? Levantas la vista, haces participar a la gente, le decís, no es cierto, tal cosa, largas el papel y hablan un rato. Un líder hace eso, ¿no? Claro. Lo que falta es liderazgo oral, y el liderazgo oral se cimenta no leyendo tanto. Quizás yo uso mucho galletitas, ¿no? En las reuniones, que me quedaron de una reunión. Ayuda a memoria sería. Ayuda a memoria, vos podés tener palabras que te ayuden, y ahí vos, para estructurar el mensaje, te haces una ayuda a memoria. Pero leer todo el texto, ¿sabés cuál es el problema? Que muchas veces en el poder quien lee no escribe el texto. Claro. Entonces escribe el que escribe con sus palabras y no escribe con las palabras del que lo va a leer. Por eso es... Disculpe la interrupción. Palabras que no son de uno. Disculpe la interrupción. Por eso hemos escuchado a algunos presidentes de distintos países leyendo fragmentos de películas, que ha sido furor en las redes, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ojo, vos cuando vas a citar algo, atención, tenés que decir como dijo fulano. Claro. O como dice la película tal. Ahora, la cita de autoridad. Cuando una tarde se inclina sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina, y lo hago pasar como que es un poema mío, vos decís, sabe, dice, agente y profesor, usted nos está mintiendo. Claro. Y eso se convierte en meme, cuando tendría que convertirse en una pieza oratoria de conducción política, institucional, etcétera. Eso es lo malo.
cuando uno descubre palabras que no son duyas. Y si vos escribís, no sé, el tipo me pone supercalifragilístico espiralidoso, y yo empiezo y ahí me trabé porque no es palabra mía. Ese es el problema. Ahí se derrumba la autoridad oratoria. Ahí es cuando se derrumba la autoridad oratoria. Atención, atención a los líderes que lo hacen. Qué importante. La última pregunta que le voy a hacer por acá, que me dice Mónica. ¿Usted podría, profesor Gotelli, hacer referencia a algunas cosas positivas y algunas cosas negativas que haya visto en actos escolares? Uy, mirá. Positivas, se sigue apostando a recordar la patria, los héroes, las gestas, todo eso es positivo. Mientras vos puedas cimentar en la cabeza de los chicos ese valor de pertenencia a una patria, a una historia, a unos valores, perfecto. Eso es maravilloso. Ahora, también es cierto que tiene su lado malo. Por ejemplo, los actos escolares, yo que, entre comillas, me perdonen los docentes y las docentes, he padecido muchos. ¿Pero por qué he padecido muchos? Porque son interminables. A veces hay 2 números de primer grado, 2 de segundo, 2 de tercero, 2 de cuarto. Cuando te quieres acordar, tocó la campana de las 12:15 y tenemos que irnos todos. Es decir, toda la mañana la pasamos en el acto escolar. Primero, larguísimo. Segundo, son muy conflictivos antes de empezar. A veces a mí me ha tocado, acto escolar, 8, 8:15 de la mañana. Me ha tocado llegar 7:15, porque tenés que estar 1 hora antes, si vos vas a coordinar porque va un funcionario, etcétera, y ya encontrás a las docentes peleadas entre sí, peleadas con la directora, peleadas con la supervisora que no admite que el intendente presida, y llega un momento en que todo eso se transmite. Y otra cosa negativa, actualicen las glosas, por el amor de Dios, Entonces, de todo esto, estamos en octubre, voy a dar otro seminario de esto, porque la verdad me lo vienen pidiendo muchísimo. Las glosas, por el amor de Dios, no se entienden. Claro. Si yo digo el 200º, 22º, ni los papás se entienden. Imaginémonos los chicos. Claro. Y a veces sacan esas glosas de papel amarillo, de esos folios de plástico, y yo ya siento el olor a humedad y ya sé que va a ser una ambigüedad, no se va a entender nada lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Entonces, los que somos viejitos más o menos entendemos el texto. Los chicos y los padres se miran entre sí los padres se miran como diciendo, vamos a tener que hacer un juicio a la directora porque es unas palabras soeces. No, a lo mejor está usando algo del latín, algo del ordinal, algo que no lo entiende nadie, ¿no? Claro. Ese es el problema. Claro. El purpúreo, ¿no? Esas cosas, esas palabras que hay que actualizar. No decimos abaratar el idioma, yo soy un purista del idioma y de la gramática. Pero atención, llevarlo a una media que entendamos todos. Y en el colegio, es un colegio de genios, para gente que tiene 60 años de trayectoria en el idioma, bueno, podés hablar como quieras. Pero si vos tenés chicos de hoy, con papás de hoy, de una media regular, etcétera, tratemos de que todos entendamos. Porque el que no entiende se desprende, y el que se desprende no entiende para qué está en el acto. Claro. Querido profesor, yo le agradezco profundamente, estaríamos horas charlando con usted, pero por supuesto que para eso los invitamos al próximo seminario que va a ser seguramente de lo que tiene que ver con la logística educativa y demás, así que son todos muy interesantes, no solamente los que va a dar a continuación, sino que los que ya están cargados en redes sociales, en plataformas. Así que sigan Aníbal Gotelli en las redes sociales y le pueden consultar al querido profesor Aníbal Gotelli, como lo dijo, a través de Instagram. Aníbal, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias y los espero a todos. Ahora el próximo seminario es el día 30 de organización de eventos, donde además, como particularidad, porque me piden mucho lo que vos me pediste hace un rato, voy a meter muchas anécdotas de mi vida profesional para explicar la técnica de muchas de las claves que son necesarias para organizar un evento con todo lo que necesitemos. Qué bueno. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, un abrazo enorme. Gracias.